Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es María Florencia Alfonsín, soy médica del Hospital Churruca, estoy en el servicio de glaucoma y hoy nos vamos a hablar justamente de MICS en el tratamiento de glaucoma. Bueno, los MICS por definición son cirugías mini invasivas que se utilizan en glaucoma, generalmente combinadas con cirugía de catarata. Agrupa varias técnicas distintas. Lo que tiene de bueno es que tiene una recuperación muy rápida y tiene muy baja incidencia de complicaciones. Es una opción quirúrgica temprana y esto lo vuelve distinto a todo el resto de las cirugías de glaucoma. Tiene una mínima disrupción de la anatomía y la fisiología, preserva la conjuntiva, entonces sería muy bueno para si necesitamos en algún momento más cirugías. Y tiene una disminución de la presión moderada, por ende va para glaucomas leves a moderados. El paradigma más antiguo de tratamiento que hacíamos normalmente nosotros era dar medicación tópica. Si esto no funcionaba, escalonadamente subíamos a la terapia láser, ALT o SLT. Si esto no funcionaba, íbamos a la cirugía filtrante. Si esto no funcionaba, íbamos a los implantes de drenaje. Y si esto no funcionaba, terminaba en ciclo fotosonda, ¿sí? Hoy en día el paradigma ya más moderno habla de que dar medicamentos tópicos o incluso mucho mejor comenzar con el SLT de entrada sería mucho más beneficioso para el paciente. Ahí ya enseguida vendrían lo que son los mix trabeculares o del canal de Schlemm como tratamiento temprano. Los mix subconjuntivales después, la cirugía filtrante, el implante de drenaje y la ciclofoto, como esto se mantiene como siempre. Y en el medio estaría un poco lo que es el ciclo G6, que es lo nuevo que también tenemos bastante acá en el país. Iría como entre el medio de los mix y la cirugía filtrante. Esto es el Market del 2020, que es una página donde justamente analiza el mercado que hay de todo lo que es en medicina y habla de lo que es en las cirugías de glaucoma, como casi el 50% de las cirugías fueron con mix. ¿Sí? Y se ve un crecimiento exponencial, como va creciendo a medida hasta el 2025, estos azules son los mix, de la colocación de mix, como a nivel mundial se está aceptando y utilizando cada vez más. Esto es de la Ophthalmology Glaucoma, que justamente nos habla y nos muestra todo el abanico que nosotros podemos tener a la hora de manejar a un paciente con glaucoma. ¿Sí? Obviamente hay que saber elegirlo. Lamentablemente nosotros en el país no tenemos disponibilidad de otros mix que no sean el iStent, pero bueno, hay que saber que existen todas estas opciones y en algún momento probablemente vengan y que eso sería todo lo que es microinvasivo y después la cirugía tradicional de glaucoma que obviamente lo que explica acá, cuanto más riesgo hay cuanto más, digamos, más invasiva es la cirugía, más riesgo, más trabajo, todo, la disminución de presión siempre es un poco mayor, pero bueno, existen mucho más riesgos. Por eso también está bueno comenzar de manera temprana con estos mix. Acá vemos un poquito los tipos de tratamientos que podemos utilizar a partir de mix. Tenemos los que tenemos acá en el país, que es el trabecular, el iStent, el iStent Inject, que todavía no llegó. Pero bueno, eso lo que bueno es que tienen muy bajo riesgo de hipotonía y mejoran la salida del humor acuoso en el canal del Schlemm. Pero siempre eso, acordándonos que es de para glaucoma leve a moderado. Después el CyPass, que fue el que se retiró de manera voluntaria, entonces ya ese no lo tenemos más. Y los subconjuntivales, que tienen muy buenos resultados, se están mostrando, pero que no los tenemos acá, que es el Zen y el Infocus. ¿Sí? Que eso lo que hacen es crear una vía artificial en el espacio subconjuntival. ¿Qué es importante en estos casos? Seleccionar bien al paciente. Hay que saber, obviamente, que dentro de todo este abanico de opciones que tenemos en los pacientes, ninguna cirugía es universal, no podemos ponerle a todos los pacientes lo mismo. Y el objetivo primordial sería disminuir la presión ocular en el caso de los mix, pero no necesariamente debajo del rango normal, eso es importante. Lo que sí se hace es reducir la carga de medicamentos o o no depender tanto del cumplimiento del paciente, como cualquier cirugía de glaucoma. Y esto sería entonces para llegar a pacientes y especialistas que no ven cumplidas sus metas. Es como un plus más a su tratamiento.
Las indicaciones son el glaucoma pigmentario, el sebo foliativo, los glaucomas de ángulo abierto, leve a moderado, como dijimos, que estén controlados con los medicamentos, que tengan un campo visual estable. Eso es importante, es un glaucoma estable. Que, por ejemplo, sean pacientes que no estén tolerando bien la medicación tópica, que sean pacientes que requieran una reducción de la presión de entre 20 y 30%. Esto de stand-alone es que justamente lo mismo, que el paciente no lo tolere o no haya mucho control médico por el lugar donde se ubique el paciente o lo que sea. Y en los pacientes que no esté recomendado por algún motivo tener una ampolla filtrante o no lo requieran. Y en las personas mayores, por ejemplo, que van a cirugía de catarata con glaucoma y ya están utilizando gotas, para ver si podemos evitar mantener ese cumplimiento de gotas sacándolas con el iStent. Bueno, los factores prequirúrgicos a evaluar, como dijimos, la severidad del glaucoma no es para glaucomas avanzados, la edad del paciente, obviamente siempre costo-beneficio, el balance entre el uso de la medicina y la reducción de presión que vamos a obtener, la anatomía, obviamente, tienen que ser pacientes que tengan sus ángulos a los cuales uno puede acceder, que no haya opacidades corneales, que no haya nada raro. El costo, acá la verdad que en el país es bastante costoso. La calidad de vida y los factores que influyen en el estilo de vida del paciente, el tipo de glaucoma y la preferencia del paciente. Siempre hay que explicarle todo, explicarle los riesgos y explicarle por qué estamos haciendo esta cirugía. Las limitaciones o excepciones son los glaucomas con aumento de la presión venosa epiescleral, en esos casos no se podría utilizar. Los desórdenes de la coagulación es relativo porque se podría llegar a hacer algún tratamiento previo y la verdad que el sangrado es bastante mínimo. Los glaucomas neovasculares, porque obviamente no se va a poder acceder y ya ahí la indicación sería una válvula. Los glaucomas de ángulo cerrado es relativo porque muchas veces, como es combinado con la cirugía de catarata, con eso resolvemos lo del ángulo cerrado y ya podríamos estar colocando el mix. Y las anomalías angulares congénitas, ya que hay veces que no se puede acceder al ángulo tampoco. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del iStent, que es lo que tenemos disponible acá en la Argentina. Es el dispositivo más pequeño implantado en algún momento en el ojo, es muy chiquito, si lo ven ahí en la foto del dedito, casi no se ve. Y es esta estructura que tiene forma de snorkel y va insertada justamente en el canal, en la malla trabecular. Es una microincisión AB interno, eso es importante, sí, entramos por dentro. El trauma es mínimo, es muy eficaz, tiene alta seguridad y recuperación rápida, reduce el mínimo de visitas al postquirúrgico, se hace al mismo tiempo con la FACO, por ende es la misma vía de abordaje y los efectos, digamos, las posibles complicaciones son más que nada de las de la FACO que tanto las del iStent. Crea un bypass a través del sitio primario de bloqueo y la malla trabecular, ¿sí? Y estuvo aprobado por la FDA en el de 2012. El mecanismo de acción justamente lo que hace es mejorar el flujo de salida a través de la vía natural fisiológica y al implantarlo da paso al apoyo de la cámara anterior al canal de Schlemm. Preserva la malla trabecular, lo cual es bueno, ¿sí? Manteniendo la presión epiescleral entre 8 y 11. Tiene un mínimo riesgo de hipotonía, ¿sí? Porque es muy pequeño lo que se implanta y es muy bajita, digamos, la presión que modifica. Aumenta el flujo a través de los canales infranasales, que son los que tienen más impacto, y por presencia de canales colectores facilitan el flujo de salida. Esto es un estudio que se presentó ahora hace poco, que justamente evalúa 2.495 pacientes y compara cómo disminuye la presión, porque ya sabemos que si nosotros operamos un paciente de FACO, va a disminuir la presión, ¿sí? Mucho más si el paciente está teniendo un ángulo cerrado por esa catarata. Entonces, se muestra acá que un 4% de los pacientes con la presión, solamente con la cirugía de catarata disminuyó la presión, pero cómo va disminuyendo mucho más la presión colocando 1 o 2 iStent en la cirugía, ¿sí? Y cómo van reduciendo también las medicinas. Cuando hacen solo la FACO es una droga, ya con 2 iStent sería 1.1 droga que pueden llegar a disminuir. Siempre hay que tener en cuenta esto y muchas veces la reducción de la presión ocular a través de la cirugía de catarata sola es muy transitoria y además hay que tener en cuenta que puede ser
un poco ficticia. Esto es otro estudio que salió, que tiene 2 años de estudio, que salió en el 2020, que es justamente del iStent Inject, que todavía acá en el país no lo tenemos, pero es el nuevo que tiene forma como de tornillo, y justamente habla de que tiene una, una seguridad y una eficacia ya aprobada a 2 años, y lo que hicieron en este estudio que estuvo bueno fue que hicieron un lavado de todos los pacientes que se iban a operar y solamente aceptaron a los pacientes que tenían entre 21 y 36 de presión y los operaron de catarata. Y se puede ver acá cómo reduce mucho más la presión en los pacientes que tuvieron el implante del iStent con la cirugía de catarata y los que solo tuvieron la cirugía de catarata. Y cómo reducen también la presión en milímetros de mercurio. ¿Sí? Más o menos se vio que se bajó un 30% la presión intraocular de base post cirugía con el iStent Inject. Los eventos adversos que podemos tener, la verdad es que son pocos, hay un buen perfil de seguridad, obviamente va a depender de que uno esté bien entrenado en hacer la gonioscopía y que el iStent esté bien implantado, pero generalmente lo que pasa es un sangrado que es escaso, que es común, que es bastante frecuente, también habla eso un poquito de que está colocado donde tiene que estar. La malposición, que muchas veces puede ser bueno, obviamente al principio por no ver bien, eso es lo importante, la gonioscopía quirúrgica es súper importante, tener una buena visión. Y la oclusión, que muchas veces se puede tapar por viscoelástico, por restos de fibrina, que la verdad que es muy bajo, pero bueno, se puede llegar a muchas veces se espera y se soluciona solo. Y la erosión corneal, obviamente por la repetida gonioscopía, ya que al principio no es fácil, hay que girar la cabeza del paciente y hay que girar el microscopio, no es fácil obtener una visualización buena en la gonioscopía quirúrgica. Los mixed lo que hay que saber es que no compiten con las cirugías convencionales, nunca vamos a hacer un mix por no hacer una trave, no, es otra cosa, es un tratamiento mucho más temprano, es una alternativa mucho menos riesgosa, la idea es poder cumplir las metas de enfermedades mucho menos severas, de pacientes que están controlados. Esto a veces es un poco difícil con el tema de las obras sociales, incluso con el paciente, diciéndole, la idea es prevenir o disminuir o cuidar un poco la presión, pero no es un tratamiento al que estamos acostumbrados todos, que es cuando todo está mal, ahí lo operamos. El cirujano de mix es muy importante que mida la importancia de la seguridad versus la efectividad en cada paciente individual. Hay varios por venir, así que el iStent Inject, que todavía no está acá, el Infinite, así que serían cosas de poder probar y hay que animarse. Y esto sería un poco de cómo puede llegar a ser el nuevo abordaje en el glaucoma, que es lo que tenemos que cambiar un poco todos el chip, que podríamos ser mucho más agresivos del principio, buscar presiones todavía más bajas, hacer un equilibrio entre el cumplimiento y el riesgo de la terapia, un abordaje intervencional y depender menos de la terapia tópica, lo cual sería ideal, que eso también hoy en día nos brinda bastante lo que es el SLT. Más alternativas para nuestros pacientes según el caso individual. Con todo esto, obviamente va a haber que educar y evaluar las expectativas del paciente, la personalidad del paciente, asegurarse de que entienda el proceso de la enfermedad y por qué estamos haciendo esta cirugía. Siempre, siempre antes de operar, que firmen un consentimiento informado, completo y claro, que se lo lleven a su casa, que lo lean tranquilos. Aunque se diga que los riesgos son bajos, siempre obviamente hay riesgos en cualquier cirugía. Discutir beneficios y desventajas del tratamiento, discutir la posibilidad de suspender o reducir los medicamentos, explicar que también, como todo, es una cirugía y puede fallar, o que pueda llegar a necesitar más de un iStent o otro tipo de cirugía. Y saber que el tratamiento del glaucoma es un compromiso de por vida, no es que el paciente le hacemos esto y se cura, eso lo tienen que saber bien el paciente y el médico. Y obviamente que siempre cuando vamos a hacer una cirugía, pero más en estas cirugías que por ahí son novedosas, es bueno que haya una buena relación médico-paciente para que no haya ningún problema futuro. Todo esto sería innovar en glaucoma y hay que pensar eso, que las innovaciones cuando van llegando siempre generan un disturbio, un cambio de mentalidad, hay gente que lo acepta, hay gente que no del todo. Lo importante es un poco ir viendo los estudios, lo que va, la evidencia, lo que va marcando y ir viendo, ir probando
y viendo los resultados. La verdad es que nosotros en el hospital lo venimos implementando hace 4 años ya y viene muy bien, tenemos muy buenos resultados. A largo plazo, los pacientes mejoran la presión, disminuyen el tratamiento con gotas, siempre combinado con cirugías de catarata. Bueno, las conclusiones es que estas son cirugías poco traumáticas, más seguras, un mínimo tiempo quirúrgico para glaucomas leves a moderados. Es importante que uno se certifique, que haga los cursos, que vea videos. Las mismas empresas que venden los iStent dan cursos. Practique visualización antes de hacer el procedimiento en la gonioscopía quirúrgica. Se compran un gonioscopio, practican en las cirugías de catarata normales porque no es fácil acceder, no tiene nada que ver con la gonioscopía de consultorio. Y bueno, eso. Muchas gracias.